Hola, bienvenidos a mi canal. En este video te enseñaré 3 pasos para transformar y mejorar tu vida y de esa manera atraer el éxito de forma rápida y eficaz. Así que aquí vamos. El primer paso se llama conocerte a ti mismo. Sé que suena raro que te lo diga, pero te sorprendería darte cuenta que la mayoría de las personas, incluyéndote quizás tú mismo, no se conocen a sí mismos. No se hacen conscientes de las ideas o programas mentales que tienen almacenados desde la niñez en su inconsciente y que no les permiten mejorar financieramente, en sus relaciones de pareja y que incluso los predisponen a enfermarse. Debo decirte que si tú no te conoces en la vida, no eres consciente de los aspectos en que debes cambiar. No te das cuenta de que a veces eres perezoso, desconsiderado, rabioso, envidioso, egoísta, que te haces la víctima. Y sí, nosotros somos eso y muchas cosas más, porque no somos perfectos, pero debemos hacernos conscientes de nuestras fallas. Si no te conoces, eres como el orador o el actor que quieren mejorar, pero no se escuchan o no ven su actuación. Si no lo haces, ¿cómo puedes mejorar? Y lo peor de todo es que si alguien, un familiar, un amigo, nos hace ver algún defecto que tenemos, lo primero que hacemos es enfadarnos o excusarnos porque creemos que nosotros no somos así. Yo no soy así. ¿Sabes por qué? Porque te miras desde el ego. Y lo peor es que quizás tenemos esos defectos que nuestros familiares nos están indicando. Y muchos otros peores. Porque la triste realidad es que ni nosotros mismos nos conocemos, pero sí nos creemos con el derecho de juzgar a otros. Para ejemplificar lo anterior te contaré una experiencia personal. Durante mucho tiempo no entendí por qué no llegaba a mi vida un hombre con las cualidades que yo quería. Pero solo cuando empecé con meditación y programación neurolingüística, fui consciente que cuando era niña siempre me burlaba de las personas que se casaban. Incluso vengo de un hogar disfuncional, de padres que convivieron hasta cuando mi mamá quedó en embarazo. Y además, desde niña siempre vi relaciones de pareja disfuncionales en mi familia, lo cual me volvió una persona sumamente desconfiada y exigente, y que le veía siempre lo negativo o desconfiaba de quienes se acercaban a mí con una intención amorosa. Sabes, en programación neurolingüística logré recordar que en el colegio donde estudié había una capilla y a veces pues veíamos cómo las personas contraían matrimonio y yo siempre me burlaba de eso. Y sabes que cuando las personas me hacían ver que yo era demasiado exigente o desconfiada y mis amigos me lo hacían ver, yo creí que estaban exagerando, que eso no era así. Pero solo cuando me permití conocerme a mí misma, me di cuenta de los programas negativos que tenía instalados en mi inconsciente, que no me permitían avanzar y que me iban a llevar a estar sola toda mi vida si no hacía algo por cambiar. Ahora, te preguntarás, ¿cómo hago para conocerme a mí misma? ¿Para saber cuáles son mis patrones mentales? Si conscientemente no puedo ver cuáles son mis ideas preconcebidas y esos programas inconscientes almacenados. Porque te diré algo, nuestras reacciones y emociones están basadas la mayoría de veces en esos programas almacenados en nuestro inconsciente, que hemos aprendido desde la niñez incluso. Los amigos y las relaciones que tenemos también están basadas en ello. Ahora me preguntarás, ¿cómo hago para conocerme? Y lo que te recomiendo es, puedes tratar de hacerlo de forma consciente, tratar de cuestionarte sobre cuáles son tus valores, tus ideas, cuáles son tus reacciones sobre el dinero, las relaciones de pareja, la salud. Pero, como esos son programas inconscientes, yo creo que la conciencia no te va a servir de mucho. Por eso lo que más te recomiendo y lo que a mí más me ha ayudado, además de la programación neurolingüística, es la meditación. Pero ojo,
no puedes hacer cualquier meditación, sino una meditación concienzuda que te permita conocerte a ti mismo. En otro video de este canal te explicaré paso a paso cómo hacerlo, así que no olvides suscribirte a mi canal y ver toda la información que tengo para ti. Ahora bien, dejemos el punto de la meditación para el otro video, donde te lo explicaré detalladamente, pero debo seguir con este video. Así que siguiendo con ese primer paso de conocerte a ti mismo, debo decirte que debes tratar de conocerte en todos los aspectos de tu vida, financiera, amorosa e incluso tu salud. Este último punto es muy importante, porque existen personas que se predisponen a enfermarse. Sí, aunque no lo creas, es así. Se deprimen, bajan sus defensas, se llenan de estrés y se vuelven más propensos y susceptibles a contraer enfermedades. También debo decirte que a nivel de finanzas personales existen personas que se predisponen a gastar todo su dinero independientemente de lo que devenga, así sea poco o mucho. Hay muchas personas, incluso en tu familia o quizás hasta tú mismo, que todo el dinero se lo gastan, que no ahorran, aun cuando pueden hacerlo, que no invierten ni se preocupan por educarse financieramente, pero siempre le viven echando la culpa a los demás de sus fracasos económicos, al gobierno, a la crisis, y no asumen que todo lo que sucede en la vida es culpa de nosotros mismos. Todo lo que vives en tu vida, tú lo has buscado, tú lo has edificado, consciente o inconscientemente. Por eso ese es el segundo paso para transformar y mejorar tu vida, se llama todo es culpa de ti mismo. ¿Sí? Este es el segundo paso. Y para transformar y mejorar tu vida, tienes que entender que todo lo que sucede en tu vida es culpa de ti mismo. Todo es culpa de nosotros mismos. Tú lo has creado con acciones o con omisiones, pero lo has hecho tú y nadie más que tú. Si no tienes pareja, la culpa la tienes tú. Si no tienes dinero, la culpa la tienes tú. Sé que suena duro, pero solo cuando empiezas a aceptar este hecho, tu vida podrá empezar a cambiar. Cuando dejes de sentirte la víctima, cuando empieces a responsabilizarte por tu vida, solo en ese momento crearás conciencia y empezarás a dar los primeros pasos para transformar y mejorar tu vida. Cuando dejes de echarle la culpa a tus padres, a la crisis, a la situación económica y a todos menos a ti mismo. Cuando asumas tu responsabilidad y que si te va bien o te va mal en la vida, todo es culpa tuya. Ahora, sé que todos no hemos nacido en familias privilegiadas ni con las mismas posibilidades de educarnos. Pero no serás juzgado por cómo has nacido, sino por las razones por las cuales no te has superado. Deja de buscar excusas, responsabilízate de tu vida, deja de compararte con personas que están igual o peor que tú, incluso en tu misma familia. Más bien enfócate en personas que han salido adelante a pesar de las adversidades. ¿Sabes, por ejemplo, que Warren Buffett, considerado uno de los más grandes inversores del mundo, de joven repartió periódicos para ganar dinero? Y como él, hay muchas historias más que pueden servirte de inspiración y motivación para salir adelante. Sé que hay momentos duros, adversos, pero ahí es cuando debes ser resiliente, reinventarte, y las dificultades deben servirte de motivación para superarte, para lograr obtener nuevas fuentes de ingresos, educarte financieramente y dar pasos para mejorar cada día. Finalmente, debo decirte cuál es el tercer paso que considero es básico para que mejores y transformes tu vida. Y se llama: deja a un lado el miedo y ten disciplina. Sí, debes dejar atrás ese miedo que te paraliza, que no te deja avanzar, que te dice que no eres capaz,
que no es lo suficientemente bueno, que te hace conformarte con lo poco que tienes. Porque si tienes un empleo, te conformas con una sola fuente de ingresos. No tienes ingresos pasivos. Entonces, por favor, no puedes conformarte con una sola fuente de ingresos. Tienes a veces que volver a ser un niño y confiar en ti. ¿Por qué te digo que vuelvas a ser niño? Porque ellos no tienen miedo, no se paralizan como nosotros. Insisten una y otra vez hasta aprender a caminar, a montar en bicicleta. Tienen persistencia. Pero, en cambio nosotros, los seres humanos, cuando crecemos, en muchas ocasiones el miedo nos paraliza. Asimismo debo decirte que no sé tú, pero si yo volviera a mi niñez y me diera cuenta que no he logrado todo lo que quería, incluso en este momento de mi vida, me sentiría decepcionado. Incluso, a veces los seres humanos nos arrepentimos de las cosas que dejamos de hacer y no de las que hicimos. Qué lástima que en tu lecho de muerte hagas un balance de tu vida y te sientas decepcionado, decepcionada, frustrado, frustrada. Y si crees que eso no podría pasarte a ti, te voy a retar con el siguiente interrogante. Si hoy te dijeran que te quedan 30 días de vida, ¿qué harías? Esa es la pregunta que crees que voy a hacerte, pero no. Esa pregunta tan obvia no es la pregunta que debes hacerte. La que voy a plantearte es una bien distinta. Te quiero preguntar lo siguiente. Si hoy te dijera que te quedan 30 días de vida, ¿te sientes satisfecho o satisfecha con la vida que has llevado? ¿Te sientes pleno o realizado? ¿Crees que hiciste todo para ser feliz? Si la respuesta es no, creo que a pesar de tu edad, independientemente de la que tengas cuando estés viendo en este video, aún estás a tiempo, porque te tengo una muy buena noticia. No te quedan 30 días de vida, por lo cual todavía estás a tiempo, así hoy tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, la edad que sea. Mientras tengas vida, todo es posible. Tú puedes cambiar y ser la mejor versión de ti mismo. Por ello debes tener disciplina, enfocarte. No busques hoy una cosa y mañana otra. Ama con todo tu corazón, con todo tu ser, tu proyecto. Ten fe en ti mismo, pues si tú mismo no crees que triunfarás, nadie, absolutamente nadie, lo hará por ti. Finalmente, debo hacerte la invitación para que veas un video de mi canal sobre cómo curarse de enfermedades y transformar tu cuerpo a través de tu mente y pensamientos. Es súper interesante porque analizaremos conceptos científicos como la falacia del determinismo genético, la epigenética y cómo ello puede ayudarte a curarte de enfermedades. Además, te invito a suscribirte a mi canal porque estaré subiendo contenidos súper interesantes de muchas áreas como son física cuántica, programación neurolingüística, superación personal, ley de la atracción y también consejos de finanzas personales, educación financiera, entre otros, los cuales vamos a ir analizando poco a poco. Por ello suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te informe cada vez que suba un nuevo video y de paso puedes obtener información que te ayude a mejorar y transformar tu vida. Hasta la próxima.